Buenas tardes con todos los presentes. Señorita secretaria, por favor, constate si se encuentran presentes las partes procesales, si nos encontramos en la fecha y hora señalada para la presente audiencia, al igual que el correcto funcionamiento de los equipos de audio y video. Buenas tardes. Debo indicar, señor juez, que los medios electrónicos como telemáticos se encuentran funcionando de manera correcta. Nos encontramos dentro del día y la hora señalados para la presente diligencia, siendo las 14:44 del 14 de septiembre del 2021 ante el doctor Carlos Garcés Lara, juez de la Unidad de Garantías Penales, a fin de que se lleve a cabo la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos dentro de la presente causa, la misma a la que han asignado al doctor Alex Santamaría Acosta en calidad de fiscal de Tungurahua. La persona investigada, el señor Juan Jiménez, quien se encuentra acompañado por su defensor técnico, el abogado doctor Kevin Acosta Ramírez, son partes que han comparecido, señor juez. Muchas gracias, señorita secretaria. Señores presentes, mi nombre es Carlos Rodrigo Garcés Lara, soy el juez de la Unidad Judicial y Garantías Penales de la ciudad de Ambato. En base a que se encuentran presentes las partes procesales en el día y hora señalado, declaro instalada la presente audiencia en contra del señor Juan Jiménez dentro del proceso 208 de flagrancia. Como primer punto, trataremos la legalidad de la aprehensión, por lo cual cedo la palabra al señor fiscal para que se pronuncie sobre este asunto. Buenas tardes, señor juez y todos los presentes. Soy el fiscal Alex Daniel Santamaría Acosta. Señor juez, la detención del señor procesado se realizó de manera lícita, como lo estipula el artículo 527 y 529 del Código Orgánico Integral Penal, encontrándonos en el día y hora señalados para esta audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, por un hecho suscitado el día de ayer, 13 de septiembre del 2021, a eso de las 22 horas, en las calles Vargas, Torres y Ceballos, de esta ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, por presumir que se ha cometido un delito de cohecho. Solicito, señor juez, se conceda la palabra al señor agente de policía a fin que se relate las circunstancias de los hechos. Cedo la palabra al oficial de la policía para que relate los hechos sucedidos. Buenas tardes, señor juez, señor fiscal, señor defensor público, señor procesado y todos los presentes. Me identifico, soy el agente de policía Alexandre Santamaría, en servicio activo el día de ayer a eso de las 22 horas aproximadamente. Mientras nos encontrábamos de servicio, fuimos comunicados por el sistema integrado del ECO 911 que avancemos hacia las calles Vargas, Torres y Ceballos a verificar un presunto delito de cohecho. Es así, llegando al lugar, se entrevistó con el señor Luis Vázquez, quien manifestó que en un restaurante de ese sector se encontraría con el señor Juan Jiménez, quien le habría pedido una fuerte cantidad de dinero para realizar un contrato por la venta de mascarillas al hospital Carlos Andrade Marín, de la ciudad de Quito. Debo manifestar que el señor Luis Vázquez no le dejaba salir del restaurante hasta que llegaron los miembros de policía. Con estos antecedentes, por encontrarse en un delito flagrante, se procedió a su inmediata aprehensión, no sin antes darle a conocer sus garantías jurisdiccionales del artículo 77, numeral 3 y 4 de la Constitución de la República del Ecuador. De la misma manera, al lugar se solicitó personal de criminalística para la fijación de los hechos y de los indicios. Es todo lo que puedo manifestar, señor juez. Muchas gracias, señor oficial. Señor juez, una vez que el señor agente de policía ha relatado las circunstancias de los hechos suscitados el día de ayer, 13 de septiembre del 2021, solicito que conforme al artículo 527 y 529 del Código Orgánico Integral Penal, se califique el hecho como flagrante, así como legal la detención del señor Juan Jiménez. Muchas gracias, señor fiscal. Sobre el principio de contradicción, cedo la palabra al abogado de la defensa técnica para que se pronuncie sobre estos hechos. Muchas gracias, señor juez. Muy buenas tardes. Con su permiso, respecto a este momento procesal, no tenemos nada que alegar, puesto que se han cumplido con los parámetros establecidos en los artículos 527, 528 y 529 del Código Orgánico Integral Penal.
motivo por el cual nos acogemos al pedido de que la aprehensión sea calificada como legítima y constitucional y se califique el hecho materia de esta litis como flagrante. Muchas gracias, señor. Escuchadas las partes y en base a lo que han expuesto, se declara la legalidad de la aprehensión en el presente caso, cumpliendo las exigencias del artículo 527 del Código Orgánico Integral Penal, y por tanto la aprehensión es legítima y se califica el hecho como una situación de flagrancia. Concluida la primera fase, continuaremos la presente audiencia tratando los puntos de formulación de cargo y las medidas cautelares, por lo cual cedo la palabra al señor fiscal para que se pronuncie. Muchas gracias, señor juez. En conformidad con lo que establece el artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador y de las atribuciones que confiere el artículo 44 del Código Orgánico Integral Penal sobre las atribuciones en calidad de fiscal, he tenido conocimiento de un parte policial por parte del agente, en cual menciona sobre la aprehensión del señor Juan Jiménez, en razón de que ha venido haciendo un trabajo de investigación por actos de cohecho, denunciados de manera por el señor Luis Vázquez, por el Hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito. Es por esta parte que la Fiscalía apertura una investigación previa con el objetivo de reunir los elementos de convicción necesarios para determinar la existencia material de la infracción y asimismo determinar los elementos para la responsabilidad del señor Juan Jiménez. Es por eso que al contar con todos estos elementos, Fiscalía considera pertinente y necesario el inicio de la acción penal, de conformidad como lo establece en el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal, y al respecto se formularán los cargos siguientes. El señor Juan Jiménez, de 37 años de edad, de estado civil, casado, de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en las calles Vargas, Torres y Ceballos del Cantón Ambato, provincia de Tungurahua, donde se hizo el reconocimiento del lugar practicado por los peritos Omar Pérez y el agente de policía Alexander Santamaría, quienes concluyen que el lugar existe y se lo ubica en las calles Vargas, Torres y Ceballos del Cantón Ambato, provincia de Tungurahua, donde funciona el restaurante, en el que a su vez ha sido fijado fotográficamente y con el nombre de El Mañanero, describiendo sus inmediaciones y el lugar específico donde ha ocurrido la transacción. Reconocimiento de evidencias practicado por los mismos peritos, quienes describen a la misma como un teléfono celular marca Huawei de color dorado, con email 86 25 55 03 14 27 60, con chip de la operadora Claro, con su respectiva tapa posterior y batería, el cual se encuentra en regular estado de funcionamiento. También contamos con la versión rendida por el agente de policía, la versión rendida por el señor Luis Vázquez, quien señala que aquel día de los hechos, a eso de las 22 horas del día 13 de septiembre del 2021, dentro de sus contactos recibió un mensaje del señor Juan Jiménez, donde le decía que deposite una cantidad considerable de dinero para poder realizar un contrato de venta de mascarillas para el Hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito. Es así, señor juez, que aproximadamente a las 22 horas del día 13 de septiembre del 2021 se procede a pedir una cantidad considerable de dinero al señor Luis Vázquez, representante y propietario de la importadora Los Andes, para proceder a lograr vender las mascarillas para el Hospital Carlos Andrade Marín, cuya transacción oscila entre los $200,000, que era el 10% de la comisión para ejecutar el contrato, de $2 millones. Ante el cometimiento de este acto, se produce la aprehensión del señor en el restaurante El Mañanero y donde se ha planificado la transacción. Como elementos que sirven para la formulación de cargos tenemos el parte policial elaborado por el señor agente, el informe médico, la versión del señor Luis Vázquez, quien es testigo y perjudicado en el proceso. Fiscalía, con estos antecedentes, señor juez,
se solicita que se notifique a la presente instrucción fiscal al señor Juan Jiménez, pues ha infringido en calidad de autor al artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal. Por ello, se pone a consideración el expediente respectivo. De igual manera, Fiscalía solicita prisión preventiva, como lo estipula el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, en razón que el delito que se investiga tiene una pena privativa mayor de 1 año. No se ha podido verificar ni demostrar un arraigo social por parte del señor Juan Jiménez, razón que determina un peligro de fuga. Señor juez, Fiscalía solicita medidas de protección para el señor Luis Vázquez, el denunciante, medidas estipuladas que en el artículo 558, numerales 1, 2 y 3 del Código Orgánico Integral Penal, en razón que puede ser víctima de actos de intimidación o persecución. La presente instrucción fiscal se le hará en los plazos establecidos en la ley. Para efectos de contradicción, pongo en manos de la autoridad el expediente completo asignado con casillero judicial número 657 para que pueda ser consultado por la defensa. Y si es factible, señor juez, el arraigo social se puede solicitar que no se determine otras medidas cautelares, ratificando mi pedido de prisión preventiva. Eso es todo, señor juez. Gracias, señor fiscal. Concedo la palabra al doctor de la defensa para que se pronuncie. Muchas gracias, señor juez. Habiendo sido escuchada la Fiscalía General del Estado a través de su representante, el fiscal Alex Santamaría, respecto a la formulación de cargos, esta defensa no tiene nada que alegar. Por otro lado, acerca del pedido de medidas cautelares hecho por Fiscalía, señor juez, me permitiré argumentar lo siguiente. La prisión o privación de libertad no será la regla general. Con toda delicadeza, señor juez, por mandato constitucional y acorde al principio de mínima intervención, como uno de los principios universales que rigen el derecho penal, se considera a la privación de libertad como una medida cautelar de carácter excepcional y de última ratio, es decir, que esta no debe ser considerada como principal, ni mucho menos como la única que se deba tomar. De igual manera, señor juez, a esta diligencia hemos venido respaldados con todas las herramientas documentales que demuestran que mi defendido no presentaría riesgos para la prosecución de este procedimiento, llámese intentos de fuga a cualquier otro medio, tal cual lo ha manifestado la Fiscalía. Ya que desde el momento de su aprehensión, mi defendido ha prestado toda la colaboración del caso, elemento el cual sirve como indicador e indicio de que no tendría intención alguna de evadir o de truncar la naturalidad con la que se debe llevar a cabo este procedimiento y de prestar su colaboración en todas las actuaciones procesales y de investigación que fueren necesarias. Es así, señor juez, que presentamos y ponemos a la vista de todos y de Fiscalía la documentación suficiente para acreditar y justificar arraigo familiar y domiciliario de mi defendido, desprendiéndose de estos documentos, señor juez, que mi defendido representa el único sustento de su hogar, dependiendo de él la subsistencia de sus hijos menores y la de su cónyuge, tal cual se puede justificar conforme las partidas de nacimiento de sus hijos y el certificado de matrimonio. De igual modo, se justifica que con el contrato de arrendamiento que se encuentra firmado por mi defendido, por su puño y letra, tiene un domicilio cierto, individualizado y conocible en esta ciudad de Ambato, motivos por los cuales, señor juez, no representaría un peligro procesal para esta causa. En el mismo sentido, señoría, el delito que se le atribuye a mi defendido no se castiga con una pena privativa de libertad superior a los 5 años de prisión, y adicionalmente mi defendido no presenta antecedentes penales de ningún tipo. En consecuencia y en armonía, señor juez, facultados en el mandato constitucional de los artículos 77, numeral 1 y 11, y en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, además de los artículos 536 y 521 de la norma adjetiva aplicada a este caso, es decir, el Código Orgánico Integral Penal, y en consecuencia con la sentencia 001-18 PJOCC emitida por la Corte Constitucional del Ecuador, la cual tiene carácter de vinculante, en la cual se menciona que
En un estado democrático debe asegurarse de que el poder punitivo del Estado y las penas privativas de libertad se utilicen solo como el último recurso. Y es así, señor juez, que el Ecuador, al ser un Estado constitucional de derechos y justicia, tal cual lo manda el artículo 1 de nuestra Carta Suprema, y al ser usted, señor juez, garantista de derechos, solicitamos se tome en consideración todos los motivos expuestos en esta intervención al momento de dictar su decisión, y se sustituya la medida cautelar de prisión preventiva con alguna otra de las enumeradas en el artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Algo que acotar por parte de Fiscalía? Ninguna, señor juez, ya que dado la revisión de estos documentos por parte de la defensa técnica, no hago objeción alguna. Y dado que sí se procedió al arraigo social de manera justificada, solicito que se ordene como medida no privativa de libertad las dispuestas en el artículo 522, numerales 1 y 2 del Código Orgánico Integral Penal, señor juez. Muchas gracias. Muchas gracias, señor fiscal. Escuchadas las partes, se notifica al señor Juan Jiménez con su inicio de instrucción fiscal en su contra por el delito de cohecho, tipificado y establecido en el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal, la misma que tendrá una duración de 30 días. Asimismo, se señala a las partes que el expediente fiscal se pone en conocimiento de las partes para que se pueda ser revisado en el momento procesal oportuno. Continuando con respecto a las medidas cautelares, en base a lo expuesto por la parte que este juzgador preside lo siguiente. Es necesario observar la naturaleza de la prisión preventiva como una de las medidas más graves que se puede imputar a una persona. A esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado, estableciendo que tiene un carácter excepcional, la misma que se sujeta a los principios de legalidad, proporcionalidad y presunción de inocencia. Asimismo, la Constitución señala que la libertad es de generalidad. Por lo mismo, y en base a lo antes expuesto y mencionado por las partes, y al ser revisada la documentación presentada, se observa que el encartado además de esta causa no tiene otros antecedentes, y al hecho que justifica arraigo laboral, familiar y de domicilio, por lo que siendo que la pena máxima para este delito investigado es de hasta 5 años, se acepta el pedido por parte de la defensa técnica y se sustituye la prisión preventiva emitiendo una boleta de excarcelación, y conforme al artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal, se ordena la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse ante el fiscal de causa 2 veces por semana en día y hora hábil. Y a la vez se acepta las medidas de protección de la Fiscalía. Concluidos los puntos a tratar en esta audiencia y siendo las 16 horas, doy por concluida la presente. Muchas gracias. Gracias, señor juez. Gracias, señor juez.